Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Dios nos bendiga a todos en esta mañana de este maravilloso viernes 13 de febrero del año 2026. Pues bienvenidos a todos y a todas a esta mañana maravillosa, hermanos. Pues vamos a tener a bien continuar, hermanos, con nuestros estudios que estamos llevando a cabo todas las mañanas en punto de las 6 de la mañana, hermanos, de lunes a viernes, en este programa de Pasión por las Almas Perdidas. Y pues un placer, hermanos, estar con ustedes, y pues gracias por estar con nosotros. Oramos pidiendo siempre que tengamos a bien estar prestos al llamado del Señor, para trabajar y colaborar con el Señor, hermanos. Y pues deseamos de todo corazón que disfrutemos este hermoso día, hermanos, que Dios nos concede, y que podamos servirle bajo su gracia divina, hermanos. Y pues bienvenidos a todos. Gracias a todos porque pues hoy tenemos a bien disfrutar de la vida, la salud y de poder ver la luz de este nuevo día, hermanos. Y pues amaneció un poquito fresco otra vez, ¿sí? Otra vez amaneció fresco, pues gracias a Dios que tenemos este día fresco, hermanos. Y pues pedimos ya que sigan compartiendo esta página de El Varón Siguiendo a Dios, para que sigamos, hermanos, alcanzando más corazones. Suscríbase a esta página del Varón Siguiendo a Dios, para que inviten a otros hermanos, hermanas, para que sigan esta página, hermanos. Y pues, como decía nuestro hermano Carlos Pérez ayer, hay muchas páginas que tenemos en las que se transmite la palabra de Dios, hermanos. Y pues le invitamos a que busquemos, hermanos, la palabra de Dios. Ahorita hay alimento espiritual para que podamos edificarnos y podamos, hermanos, pues ayudarnos, hermanos, a crecer y alimentar nuestra fe. Pues vamos a cantar una alabanza, hermanos. Vamos a cantar una alabanza de nuestro himnario, hermanos. El himno número 146. Tiene como título Cristo, tu santo amor. Hermana Meli, buenos días, hermana. Dios la bendiga, hermanita. Qué bueno que ya está con nosotros, hermana, esta mañana. Bendiciones para usted y para todos los que ya están conectados, hermanos. Vamos a cantar, hermanos, 146, Cristo, tu santo amor. Cristo, tu santo amor, diste a mí. Nada a ti, Señor, te niego aquí. Me postro en gratitud, cumplo con prontitud, me obliga tu actitud, me rindo a ti. Ante el trono estoy, ruega por mí. Cristo, al Padre voy, solo por ti. La cruz podré llevar, tu amor ya proclamar, un canto dulce alzar, algo por ti. Un corazón de amor quiero, Jesús, como el tuyo, Señor, lleno de luz.
redimir las almas, dirigir algo por ti. Lo que yo tengo soy por tu favor. Alegre o triste voy, tuyo, Señor. Tu rostro yo veré, contigo estaré, y siempre yo seré algo por ti. Amén, hermanos. El tema de esta mañana, hermanos, que vamos a considerar es hermanos, el obstáculo a la predicación del Evangelio, como es la incredulidad, hermanos. Y para vencer esa actitud, hermanos, pues necesitamos un corazón de amor, como dice la estrofa 3 de este himno, hermanos. Necesitamos un corazón de amor, como el de Jesús, como el del Señor, hermanos. Un corazón lleno de luz, para poder así, hermanos, servir verdaderamente en la predicación del Evangelio a Jesús, nuestro Señor. Así que, por eso es que me consideré esta alabanza, hermanos, que me llamó la atención por esa estrofa, en la que necesitamos, hermanos. Solo así podemos vencer, hermanos. Vencer el obstáculo de la incredulidad y poder trabajar, hermanos, seguir adelante a pesar de tanta incredulidad que encontramos hoy en el mundo, hermanos. Bien, vamos a ver, aquí nos están escribiendo nuestros hermanos, nuestras hermanas. A ver, nuestra hermana Meli, nuestra hermana Esther también nos escribe. Nuestra hermana Esther, nuestra hermana Rosario Cruz Pérez, y gracias, hermanas, por estar con nosotros. Nuestra hermana Leticia Soto, gracias, hermanos. Dios los bendiga a todos. Hermana Juanita, gracias, hermana Meli, por compartir la alabanza, hermana. Hermana Leticia Soto, nuestra hermana Lula Macías, gracias por compartir, hermana. Gracias por sus saludos, hermana Leti. Gracias, hermana. Nuestro hermano Marco Chicos nos escribe, nuestra hermana Yolanda Casas. Gracias, hermana, gracias por estar con nosotros esta mañana. Bendecido día para todos y todas. Gracias por estar con nosotros esta mañana en este programa de Pasión por las Almas Perdidas, enlazado a nuestra página de El Varón Siguiendo a Dios. Gracias a todos y a todas. Dios los bendiga a todos. Hermana Fanny Juárez, Dios les bendiga, hermana. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Bendito y alabado sea el Señor, hermanos, porque tenemos esta buena actitud de conectarnos para alimentar nuestras almas con la palabra del Señor. Hermanita Juane Gómez, gracias, hermana, por estar con nosotros. Dios les bendiga a todos en esta hora, hermanos. Disculpen, hermanos, pareció un poquito ripiente otra vez, hermanos, pero esperamos a Dios poder continuar, hermanos, para poder seguir adelante con este ministerio, hermanos. Hermanita Ana Daisy Aguilar también nos escribe, gracias, hermana, por estar con nosotros. Bendito sea, hermana, gracias. Y pues les pedimos a todos y a todas que sigan compartiendo, hermanos, estos programas, estas transmisiones, para que sigamos llegando a más corazones nobles, corazones, como dice aquí, hermanos, a corazones llenos de amor, corazones, hermanos, como el de Jesús, corazones llenos de luz, para poder, hermanos, así servir y las almas dirigir, hermanos, al Señor, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Oremos. Padre eterno, te damos gracias en este hermoso amanecer, Señor. Gracias por la oportunidad que nos concedes de estar una vez más transmitiendo a través de este programa de Pasión por las Almas Perdidas. Y también, Señor, enlazados a nuestra página de El Varón Siguiendo a Dios.
Te agradecemos la bendición que nos das, Padre, de poder disfrutar de este amanecer y también, Señor, disfrutar del compañerismo que tenemos los unos a los otros a través de estas redes, oh Dios, en las que podemos alcanzar muchos corazones en diferentes lugares, diferentes estados, diferentes países, Señor. Te rogamos, Padre, que nos permitas poder, oh Dios, estar en tu presencia en esta hora y poder, oh Dios eterno, compartir tu palabra, oh Dios, con aquellos que lo necesitan, Señor. Permite, Padre, que estas clases sean de gran bendición, Señor, creando conciencia en tu pueblo de la necesidad de predicar el Evangelio a pesar de tanta incredulidad que encontramos en el mundo, Padre. Por eso, Dios, permítenos, Señor Santo, seguir llevando a cabo esta obra, este ministerio de la predicación del Evangelio. Orando y pidiéndote, Padre, por la campaña de evangelismo que hemos de tener en Hall, Campeche, allá con nuestro hermano Gilberto. Te rogamos, Padre, que bendigas a todos nuestros hermanos, nuestras hermanas, que van a viajar con nosotros, Señor, para estar con ellos en esa campaña, Señor. Bendice todas las campañas y actividades que tienen tus hijos en diferentes partes del mundo, donde tu iglesia sigue trabajando y colaborando, Padre, a favor de las almas perdidas. Te pedimos, oh Dios, que nos permitas, Padre Celestial, poder disfrutar de esa labor tan maravillosa que es llevar, oh Dios, las buenas noticias a los perdidos. Gracias, Padre. Permito, Dios eterno, que tus hijos, tus hijas que se han conectado, tengan a bien, oh Dios, recibir tus bendiciones, Señor, para que la gracia y la sabiduría esté con tu pueblo, Padre. Sabemos, oh Dios, que hay muchas cosas que nos faltan por aprender. Por eso pedimos sabiduría de lo alto, Señor, para que nos enseñes en cada estudio que nuestros hermanos y su colaborador presentan, para que podamos edificarnos, Señor Santo, y poder servirte cada día mejor. Te lo pedimos todo y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, hermanita Rosario Cruz, Dios la bendiga, hermana, que está con nosotros, hermanita, en esta mañana. Bienvenida, hermanos. Pues vamos a pasar a nuestro estudio, hermanos. Nuestro estudio lo hemos basado, hermanos, allá en Hechos capítulo 4, hermanos. Vamos a leer del 1 al 7. Hechos capítulo 4, versículo 1 al versículo 7. Dice ahí nuestro texto, hermanos. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían, ahí está la incredulidad, hermanos, mas los judíos que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se levantaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Hasta ahí vamos a leer, hermanitos. Fíjense, hermanos, que el texto menciona, hermanos, el versículo 2, mas los judíos que no creían. Qué hermoso es, hermanos, donde pues las personas creen, ¿no? Pero la mayoría, hermanos, la mayoría no cree. ¿Qué es la incredulidad, hermanos? Pues la incredulidad, pues es el estado de no creer.
no creer. Mucha gente no quiere creer. Mucha gente se resiste a creer. La incredulidad, hermanos, pues a veces es dudar de la verdad. ¿Sí? La incredulidad, hermanos, es dudar de la realidad de las cosas. Cuando hablamos de la incredulidad, estamos hablando de la falta de fe, de la falta de confianza. La incredulidad, amados hermanos, es el resultado de una falta de evidencia. Sin embargo, hermanos, sobraban evidencia de lo que Pablo y Bernabé decían, ¿no? Predicaban. En cuanto al Evangelio, hermanos, no hay razón para no creer. No hay razón para la incredulidad, hermanos, porque hay demasiada evidencia de lo que Jesús es. Hay demasiada evidencia, hermanos, de lo que Jesús hizo. Hay demasiada evidencia de lo que los hermanos han hecho para su salvación. Así que no hay razón para la incredulidad hoy día, hermanos. El resultado, hermanos, la incredulidad, hermanos, es el resultado de una contradicción con creencias previas. Como ya vimos, hermanos, algunos creían en la resurrección, pero los saduceos no creían, lo que vimos en la clase anterior. La incredulidad, amados hermanos, es el resultado de una sensación de que algo no es plausible o creíble. ¿Sí? Es decir, algunos no creen, hermanos, ni quieren cambiar su manera de vivir. Y por eso, hermanos, no les gusta la manera de vivir que nos enseña el Evangelio de Jesús. Porque cuando predicamos el Evangelio de Jesús, uno de los mensajes que se da, hermanos, el mensaje del Evangelio es el arrepentimiento. Jesús dijo que se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados, allá en Lucas 24, hermanos, del 44 al 47. Cuando predicamos el Evangelio, hermanos, predicamos de la necesidad de cambiar nuestra manera de vivir, hermanos. Ese cambio se llama arrepentimiento, porque si no nos arrepentimos, Jesús dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Allá en Lucas capítulo 13. En general, hermanos, la incredulidad es un obstáculo para la predicación del Evangelio hoy día, así como lo fue en el tiempo de los apóstoles. La pregunta es ¿por qué, hermanos? Bueno, la incredulidad es un obstáculo para la predicación del Evangelio porque el Evangelio tiene que ver con la fe, tiene que ver con la necesidad de creer, hermanos. La incredulidad sigue siendo un obstáculo para la predicación del Evangelio porque el Evangelio tiene que ver con un cambio de vida. No podemos seguir viviendo como hemos estado viviendo hasta el día de hoy, tenemos que cambiar. La incredulidad, hermanos, sigue siendo un obstáculo para la predicación del Evangelio porque el Evangelio tiene que ver con la comprensión de lo que Jesús es, de lo que Jesús hizo y de lo que Jesús nos pide, hermanos, para nuestra salvación. Esto puede llevar a la duda, esto puede llevar a la confusión, esto puede llevar a la desesperanza de lo que ellos creen. Dice Hechos capítulo 2, versículo 1 y 2, hermanos. Hechos capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo griegos. Pues hubo gente que creyeron. Pero dice el versículo 2, mas los judíos que no creían. Ahí está, hermanos. ¿Qué hicieron, hermanos? Los que no creían. Dice, excitaron los ánimos de los gentiles contra sus hermanos. Excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Fíjense nada más, hermanos. Los que no creyeron
excitaron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. ¿Qué significa excitar, hermanos? Bueno, ahí, hermanos, la palabra excitar significa causar emoción, entusiasmo y agitación, hermanos. Y fue lo que hicieron, hermanos. Agitaron, hermanos, la emoción, entusiasmo y agitación contra los hermanos. Pero contra, no a favor, sino en contra, hermanos, de los hermanos. Como podemos ver en Hechos capítulo 14, versículo 5, hermanos. Allá dice ahí, hermanos, Hechos 14, versículo 5. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Fíjense nomás, hermano. Como podemos ver aquí, hermanos, era tanta la emoción y el entusiasmo, hermanos, que los llevó a enfrentar y a apedrear a nuestros hermanos, ¿sí? Por causa de la incredulidad, hermanos. Fíjense nomás. Hermana Berta Cruz dice, buenos días, hermanos. Buenos días, hermanita Berta, bienvenida, hermana. Gracias por estar con nosotros, hermanita Berta. Bienvenida a este programa, Pasión por las Almas Perdidas, enlazada a nuestra página, El Varón Siguiendo a Dios. Gracias por estar con nosotros, hermanita. Bienvenida. Entonces, hermanos, fíjense, excitar, hermanos, los ánimos tiene que ver, hermanos, con una variedad de sentimientos, hermanos, y reacciones que podemos ver en estas personas aquí. ¿Sí? Porque cuando hablamos de emoción, la emoción tiene que ver con causar enojo, hermanos. Causar enojo. En este caso podemos ver a los judíos y gentiles tan enojados que hasta fueron, hermanos, con las autoridades, como dice el versículo 5. Dice 14:5, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con los gobernantes, se lanzaron a pelearlos, a enfrentarlos y a apedrearlos. Juntamente con los gobernantes, hermanos. Agitación, hermanos. Cuando se habla de excitar, hermanos, puede referirse también al sentimiento de agitación, estimulación. Esto, hermanos, se ve claramente que estos incrédulos, por el caso de la incredulidad, causaron una inquietud, hermanos, un nerviosismo y agitación contra los hermanos. En diferentes contextos, hermanos, excitar puede tener diferentes significados. Por ejemplo, en la psicología, hermanos, excitar se refiere a la activación de respuestas emocionales. En la física, excitar se refiere a la transferencia de energía a un sistema o partícula, causando un cambio de su estado. Ya, imagínense ustedes, la gente tranquila ahí, escuchando, hermanos. Aunque no creían, pero estaban tranquilos. Pero empieza alguien, hermanos, a excitar, hermanos, y a corromper los ánimos de la gente incrédula. Y comienza la gente, hermanos, a tomar esa energía negativa en contra de los hermanos. Nuestra hermana Marisela Gutiérrez, bienvenida, hermanita, gracias por estar con nosotros. Dice, buenos días, mis amados hermanos, Dios les bendiga grandemente, saludos fraternos de la Iglesia Cristo en Vizcaya, Matamoros. Bendecida día, hermana, Dios me la bendiga, hermana Marisela, gracias por estar con nosotros aquí en nuestro programa, Pasión por las Almas Perdidas, enlazada a nuestra página, El Varón Siguiendo a Dios. Bienvenida, hermana María. En Hechos capítulo 4, hermano, versículo 14. Hace rato les dije 4, pero es 14, hermano. Disculpa ahí. Es capítulo 14, hermano. En Hechos 14, versículo 2 dice: a los judíos que no creían, los incrédulos, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. En este versículo, hermanos, excitaron se refiere a que los judíos que no creían en el evangelio que Pablo y Bernabé predicaban,
junto con los gentiles, se enfurecieron y se opusieron, hermanos, causando disturbios y agitación en la ciudad de Iconio. Así que cuando se habla de que estas personas excitaron los ánimos, se refiere a la agitación, hermanos, y oposición que los judíos y gentiles incrédulos causaron en contra de Pablo y Bernabé en Iconio, obstaculizando así la predicación del Evangelio de Cristo. Pero no solamente excitaron los ánimos, sino que también, hermanos, corrompieron los ánimos. ¿Sí? Sí, eso dice el versículo 2. Dice, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles. ¿Qué significa corromper, hermanos? Corromper los ánimos. Bueno, corromper los ánimos es una expresión que se refiere a influir negativamente en las emociones. Corromper los ánimos, hermanos, es una expresión que se refiere a influir negativamente en los pensamientos o en las actitudes, hermanos, de las personas, haciéndolos sentir mal, inquieto o desmoralizado. En ese sentido, corromper los ánimos no se refiere a la corrupción moral o ética, hermanos, sino más bien a la alteración o perturbación del estado emocional o mental de estas personas que hasta apedrearon, hermanos, a Pablo. Algunos sinónimos de corromper los ánimos, hermanos, podrían ser turbar los ánimos, turbar, perturbar, desmoralizar, desanimar, afligir. En el contexto de la Biblia, hermanos, corromper los ánimos se refiere a la influencia negativa que pueden tener las palabras o acciones de alguien en la fe, o en la esperanza, o en la moral de los demás. Y este es el resultado que vemos aquí. La gente incrédula quizás escuchando tranquilamente ahí la palabra, ¿no? Que aunque no creían, pero estaban tranquilos. Pero cuando vienen estos, hermanos, estos judíos y corrompen ese estado de ánimo, esa tranquilidad la corrompen, y resulta, hermanos, que se vuelven, hermanos, se molestan, hermanos, se turban, se perturban, se desmoralizan, se afligen de tal manera, hermanos, que se vuelven, todo eso se le vuelve, hermanos, en ira, hermanos. Aquí, hermanos, en Hechos capítulo 14, versículo 2, podemos decir, hermanos, que corromper los ánimos se refiere a que los judíos que no creían en Jesús se enfurecieron y amargaron los ánimos, hermanos, de los gentiles contra los hermanos por predicar el evangelio de Jesús. Hermanos, corromper los ánimos significa que incitaron, provocaron y enojaron al pueblo de Iconio contra los hermanos. Los judíos que no creían en Jesús estaban agitando a los gentiles. Los judíos que no creen en Jesús estaban haciendo que el pueblo de Iconio se enojara y se opusiera al evangelio, hermanos, de tal manera, hermanos, que hasta buscaron maneras de apedrearlos, hermanos. Hermanos, la incredulidad, siempre van a haber personas, hermanos, que van a corromper los ánimos, que van a excitar los ánimos de otras personas para oponerse al evangelio de Jesús. Sí, hermanos. Pero veamos, hermanos, veamos la actitud de estos evangelistas para vencer los obstáculos de la incredulidad, hermanos. ¿Qué actitud tomaron los hermanos? Dice el versículo 3 de Hechos 14. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia,
concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Fíjense qué actitud tomaron los hermanos. Quizás yo, o que quizás alguno de ustedes, al ver personas, hermanos, que no nos quieren, al ver personas que se oponen contra nosotros, que quieren quizás apedrearnos, que quieren quizás darnos una planiza con un machete, o quizás, hermanos, con el hecho de que nadie nos quiera, que nos cierre la puerta y nadie quiere escucharnos, quizás podamos decir, bueno, pues vámonos de aquí a otro lado, porque aquí la gente no quiere nada. Pero fíjense, hermanos, que los hermanos no hicieron eso. Los hermanos, dice el texto, por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo. Fíjense la actitud que tomaron los hermanos. Se detuvieron allí. No salieron huyendo, sino se detuvieron allí mucho tiempo. Mucho tiempo significa un periodo prolongado o considerable de tiempo. En este contexto, mucho tiempo probablemente se refiere a varios meses o incluso años. La duración exacta no se especifica, pero se entiende que Pablo y Bernabé se quedaron en Iconio lo suficiente como para establecer una comunidad de la Iglesia de Cristo sólida y predicar el Evangelio con eficacia. ¿Y qué hicieron al quedarse mucho tiempo, hermanos? Dice el texto, hermanos, se estuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo. Es decir, los hermanos, la actitud que tomaron, hermanos, es quedarse mucho tiempo, pero no esconderse. No esconderse, hermanos. No, se quedaron para hablar, para seguir predicando el Evangelio con denuedo, hermanos. Hablar con denuedo significa hablar con libertad. Hablaron con franqueza, hermanos. Hablaron, ¿verdad?, con valentía, hermanos. ¿Sí? Hablaron con confianza. Sí, hermanos. En ese contexto, hermanos, hablar con denuedo se refiere a la manera en que Pablo y Bernabé predicaron el Evangelio en Iconio, dando a conocer, hermanos, quién es Jesús, dando a conocer qué fue lo que Jesús hizo para nuestra salvación, de que murió, fue sepultado y resucitó, dando a conocer, hermanos, qué es lo que cada persona necesita hacer para recibir el perdón de sus pecados. Es decir, necesita oír el Evangelio, creerlo, el Evangelio, estar dispuesto a cambiar su manera de vivir, es decir, arrepentirse, reconocer a Jesús como Señor y Cristo, confesar a Jesús como el Cristo y bautizarse para el perdón de pecados. Los hermanos no tenían miedo de hablar con claridad. Los hermanos no tenían miedo de hablar con firmeza sobre el Evangelio de Jesucristo. Incluso en este entorno tan hostil, lleno de tanta incredulidad y de tanta oposición, hermanos. Hablar con denuedo, hermanos, implica una actitud de confianza en la verdad que se está predicando. Hablar con denuedo, hermanos, implica la actitud de hablar con libertad, sin temor a la oposición. No importa la oposición. Hablar con denuedo, hermanos, implica la franqueza y claridad, hermanos, en la comunicación que se da de lo que se está predicando. Es hablar con valentía, hermanos, para enfrentar la adversidad, hermanos. Y esto fue lo que hicieron nuestros hermanos. Hablar con denuedo, hermanos, aquí en este versículo de Hechos 14:3, describe la manera en que Pablo y Bernabé predicaron con confianza, predicaron con libertad, predicaron con valentía. Sí, hermanos. Otra actitud muy, muy importante, hermano, que encontramos ahí de los hermanos, ahí en Hechos capítulo 14, versículo 3, vuelvo a leer, dice, por tanto, número 1, se detuvieron allí mucho tiempo. Número 2, hablaron con denuedo. Y número 3, confiados en el Señor. Fíjense. Ellos, hermano, confiaron en el Señor, no confiaban en sí mismos. Pablo y Bernabé no confiaban en sí mismos, confiaron en el Señor, hermano, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediéndoles, hermanos, que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Confiar, hermano, significa tener fe.
confianza en el Señor Jesús. Implica creer en la capacidad y honestidad e integridad, hermanos, de Jesús, nuestro Señor. Y estar dispuesto a depender de Él, hermanos. Algunos sinónimos de confiar. Confiar significa creer. Confiar significa tener fe. Confiar significa depositar toda confianza en Jesús. Confiar, hermanos, es esperar solamente en Jesús, hermanos. No esperar en la gente incrédula. No. Esperar en Jesús, hermanos. ¿Qué es lo que Jesús, ¿verdad? Tiene para nosotros? A ver, nuestro hermano Rubio Chávez dice: buenos días, mi hermanito Orlando, Dios te bendiga. Saludos desde Vicente Guerrero, Durango, México. Dios me lo bendiga, hermano Rubio Chávez. Dios me lo bendiga, hermano. Saludos a nuestros hermanos por allá en Vicente Guerrero, Durango. Un abrazo para usted y todos mis hermanos en Cristo y mis hermanas. Ahí les invitamos, hermano, para que sigan compartiendo estos programas para alcanzar más corazones, hermanos, nobles, y hacer de este ministerio, hermanos, de presión por las almas perdidas, conciencia en cada congregación para que el Evangelio siga siendo predicado. Gracias por estar con nosotros, hermano Rubio. Un abrazo, hermano, para usted y su hermosa familia. Pues bien, hermanos, fíjense. Los hermanos confiaron en Jesús, hermanos. Por eso es que tuvieron la actitud, hermanos, de quedarse mucho tiempo, y tuvieron la actitud y tomaron la actitud de hablar con denuedo, hermanos. En este contexto, hermanos, confiados en el Señor significa que Pablo y Bernabé tenían una confianza profunda en Dios y en su poder, y que estaban dispuestos a depender de Jesús solamente para realizar su ministerio, que consistía en seguir predicando el Evangelio de Jesús a pesar, hermanos, de mucha incredulidad. Porque no es lo mismo, hermanos, decir, bueno, hay gente que no cree, bueno, no cree y no pasa nada, ¿no? El problema, hermanos, es que la incredulidad los lleva a provocar, a excitar los ánimos y a corromper los ánimos de los demás, pues para atacar, hermanos, para atacar a los predicadores. Miren, hermanos, cada día que predicamos el Evangelio, nos encontramos con el obstáculo de la incredulidad. En una ocasión les platiqué, hermanos, de nuestro hermano Flavio Cruz, bueno, conocido como Ricardo, pero su nombre de acta es Flavio. El 1 de mayo, allá por los años 93, 94, hermanos, ya no recuerdo. Yo anduve apoyando a los hermanos en el evangelismo, porque él estaba a cargo de la Iglesia de Cristo de la 1 de mayo, ahí en Villahermosa, Tabasco. Y salimos a predicar, hermanos, en las colonias, ahí por la unidad deportiva de la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Y fíjense que pues siempre que regresamos de predicar, pues siempre se hace la comida, ¿no? Venimos a comer todo, porque la iglesia donde nos toca predicar, pues hace de comer y ya nos damos de comer. Pero el hermano estaba muy triste, hermanos. El hermano estaba muy triste y me comenzó a platicar de que le salió un señor, hermanos. Bueno, muy triste y espantado también, porque le salió un señor ahí amenazándolo con un machete, hermanos. Con un machete. Y hasta el hermano me dijo el hermano Ricardo, recuerdo que me dijo, fíjate, hermano, que qué bonito sería que Jesús señalara un lugar y dijera, vayan, pero mira, a esa casa sí pasen a predicar, pero a esa otra casa no, a esa casa no pasen, porque por su incredulidad, ¿verdad? Pues le van a atacar.
van a salir ahí a amenazarles. Pero me decía el hermano Ricardo, pero pues Jesús dijo, id y predicar el evangelio a toda criatura. O sea, a todos, tenemos que pasar por todos. Así que no podemos, qué bonito fuera, dice el hermano, que pues Jesús señalara a dónde sí y a dónde no. Pero pues no es así, tenemos que pasar a toda casa. Y pues el hermano me lo decía así triste, hermano, o sea, triste. De hecho el hermano se enfermó de los nervios. Bueno, no sé si fue de eso, ¿verdad? Pero muchos años después, el hermanito se enfermó de los nervios, mi hermanito. Pero fíjense, hermanos, hay muchas personas, hermanos, que no solamente son incrédulos, sino que la incredulidad los lleva, hermanos, a excitar y a corromper sus ánimos para atacar. Cuando vimos predicando, hermanos, allá en Ocampo, Michoacán, al hermano Caín Vicencio, predicador de aquí de Tuxpan, y a mi hijo Jeremy, igual, allá le salió uno con un machete que si no se largaban, decían, los iban a machetear. Mi esposa y yo y uno de sus hermanos colaboradores que andaba con nosotros, nuestro hermano Sergio, predicador de Yera o de Barretal, no sé dónde predicar, hermano, Tamaulipas, pero fue con nosotros también a Ocampo, Michoacán. Andábamos ahí predicando los tres y cuando le predicamos a una jovencita, esa jovencita, hermanos, escuchó el evangelio, hermanos, y entró a su casa a sacar su ropa, hermanos, para ir a su bautismo. Pero antes que saliera la muchachita con su ropa, hermanos, salieron dos muchachos. Uno era su hermano y el otro era el novio de la muchachita. Salieron a querernos golpear, hermano, pero ya a darnos. ¿Por qué lo íbamos a bautizar a su hermana si ya su hermana ya era bautizada y era una fiel católica? Y bueno, comenzó a decir un montón de cosas, muchachos. Y a decir que la Biblia que traíamos no era la palabra verdadera. Hay un montón de cosas ahí. Pero o sea, ya a querernos golpear, hermanos. ¿Y por causa de qué, hermanos? De la incredulidad a la predicación del evangelio, hermanos. ¿Sí? Lamentablemente, hermanos, a veces somos atacados verbalmente, a veces somos atacados físicamente, hermanos. Pero, miren, hermanos, ¿qué actitud debemos de tomar ante esta situación, hermanos, de este obstáculo, hermanos? ¿Nos rendimos o perseveramos en la predicación del evangelio? Hermanos, para vencer el obstáculo de la incredulidad, necesitamos, hermanos, la actitud que encontramos de nuestros hermanos aquí en las Santas Escrituras, según Hechos capítulo 14, versículo 3. Necesitamos perseverar en la predicación del evangelio. No debemos de desistir, hermanos, a pesar de este obstáculo de la incredulidad. Debemos de seguir hablando con denuedo, hermanos. Debemos de seguir confiando en el Señor. Los que hemos dejado de predicar el evangelio, hermanos, ya no seguimos hablando con denuedo. Los que hemos dejado de perseverar en la predicación del evangelio es porque hemos dejado de confiar en el Señor. Porque no es lo mismo estar encerraditos en las cuatro paredes ahí cantando, orando, cenando con el Señor y ofrendando, hermanos. No es lo mismo que andar en las calles, hermanos, con gente desconocida, gente que no sabe usted qué actitud tomar. En Ciudad Valles, hermanos, Ciudad Valles, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y ¿cómo se llama?
Río Bravo. Durante las campañas, hermanos, que hemos andado, hermanos, pues hemos encontrado, hermanos, pues, pues balaceras, hermanos, balaceras. Lógicamente, no era contra nosotros, esa actitud, ese ánimo corrompido de estas personas. Pero no podemos decir, bueno, es que como están las cosas, pues mejor ya no hay que viajar. Hubieron hermanas que nos dijeron, no, hermano, ya no salgan a esas campañas ahorita, porque miren que las cosas están muy difíciles. Y más para Tamaulipas, ¿eh? Están muy difíciles las cosas. Pero la realidad, hermanos, es que tenemos que confiar en el Señor. Hermanos que nos han dicho, ya no viajen de noche. Ya no viajen de noche, porque a veces viajamos, hermano, para salir a campañas. Pues salimos, hermanos, los domingos, después del servicio de la mañana, comemos y partimos, hermanos, para poder llegar al siguiente día, hermanos, el lunes, porque viajamos toda la noche del domingo y todo el día del lunes para llegar en la noche del lunes a donde vamos a trabajar, como en el caso de Tixcocop, Yucatán, ¿sí? En Yucatán, hermanos. O cuando fuimos a Cancún, también, o fuimos a Tizimín, Yucatán, o a Valladolid, Yucatán. Esos lugares, hermanos, pues sí, toda la noche viajamos. Y gente que nos decía, bueno, hermanos que nos decían, no viajan de noche. ¿Sí? Pero en realidad, hermanos, necesitamos perseverar en la predicación del Evangelio. Necesitamos seguir hablando con denuedo, hermanos, hablando con valentía, con confianza. Y sobre todo, hermanos, necesitamos seguir confiando en el Señor y no en nosotros mismos, hermanos. Por eso acuérdense que el primer paso que hemos estudiado, hermanos, acerca de la predicación del Evangelio es la oración. La oración, hermanos, es básica y fundamental para seguir llevando a cabo este ministerio, hermanos, de la predicación del Evangelio de Jesús. Vamos a leer, hermanos, para terminar, hermanos, vamos a leer, por favor, Efesios capítulo 6, versículos 17 al 20. Fíjense lo que aquí, hermanos, habla de la armadura del cristiano. Pero miren, hermanos, lo que dice. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y si preguntamos, ¿de qué manera vamos a vestirnos la armadura de Dios? El 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y luego Pablo dice, y por mí. Sí, hermano. Si los hermanos fueron librados, hermanos, de esos tropiezos, de esos obstáculos de la incredulidad en Iconio, es porque hubieron hermanos que oraron por él, por el apóstol Pablo. Dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Sí, hermanos. Por eso les invitamos, hermanos, a toda la hermandad, que sigamos persistiendo en la oración, hermanos. Siempre que salgamos a predicar el Evangelio, hay que poner nuestra mano de Dios a través de la oración. Que la oración no sea lo primero, que el primer paso que debemos de seguir, hermanos, en la predicación del Evangelio. Porque en todo lugar, en todos lados, vas a encontrar este obstáculo de la incredulidad. Siempre vas a encontrar personas incrédulas. Y probablemente te encuentres también personas incrédulas que exciten el ánimo y corrompan el ánimo de los demás incrédulos para quererte causar daño. Pero hermanos, no por eso vamos a dejar de predicar el Evangelio. Sigamos perseverando en la predicación del Evangelio, sigamos hablando con valentía, amados hermanos, sigamos confiando en el Señor Jesús. Dios los bendiga, hermanos. Gracias por estar con nosotros.
por haber estado con nosotros en esta transmisión de esta mañana, de hoy, viernes 13 de febrero del año 2026. Vamos a orar, hermanos, oremos. Te agradecemos, Padre eterno, esta mañana por la presentación de tu palabra, Padre, recordando esta historia maravillosa, Señor, de tus siervos, Padre, cómo enfrentaron este obstáculo de la incredulidad, para que también nosotros, oh Dios, aprendamos de ellos, Señor, y sigamos adelante, Padre, sin detener el mensaje del Evangelio, Señor. Bendice a tu pueblo, Padre, para que aprendamos de esta palabra y sea de gran beneficio y de bendición y traiga mucho fruto en nuestra vida diaria como siervos y como siervas de Jesucristo. Por eso bendice a tu iglesia, Señor, y bendice a tu pueblo, Padre. Permite que estos estudios, a través de estos videos, puedan alcanzar muchos corazones, Señor, para creer conciencia de la necesidad de predicar el Evangelio, Padre, a toda criatura. Por eso, Dios, te agradecemos a tus hijos e hijas que se conectaron en esta mañana y oramos también, Padre, por aquellos que más adelante podrán ver estos estudios, para que tú, Dios eterno, abras su corazón, su mente, su alma, Señor, como hiciste con Lidia y Tatira, para entender el mensaje de lo que Pablo decía, Señor. Por eso, Padre, permítanos disfrutar de tu palabra como el alimento espiritual que todos necesitamos. Te lo pedimos todo y agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues Dios los bendiga, hermanos. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerden, les saluda a su hermano y servidor Orlando Córdoba, transmitiendo desde la ciudad de Puerto de Tuxpan, Veracruz, hermanos. Gracias por estar con nosotros. Y pues, si Dios permite, hermanos, acuérdense, este programa lo tenemos de Pasión por las Almas Perdidas, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 7 de la mañana, hermanos. Y pues, si Dios lo permite, hermanos, pues a través de la página El Varón Siguiendo a Dios, estaremos el domingo en punto de las 9 de la noche. Bendiciones para todos, hermanos. Gracias por estar con nosotros. Magnífica semana para todos, dice hermana Yolanda. Dios les bendiga, Yolanda, hermana Graciela, hermano Artemio. Dios les bendiga, hermano. Gracias por haber estado con nosotros, hermano. Un abrazo para todos. Y pues, gracias por haber estado con nosotros, hermanos.